Dejaré en ti un resto, un pueblo pequeño y humilde y pobre, que buscará refugio en el Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, no habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Esta idea del resto proviene de la cultura militar. Tiene que ver con la manera en la que antiguamente se conquistaban los pueblos y cómo cuando un pueblo conquistaba a otro, por supuesto no tenía ningún interés en enriquecerse con la cultura o con las conquistas técnicas o materiales del otro pueblo, sino desde una posición de absoluto desprecio del enemigo, procuraban de cualquier manera arrasarlo por completo para que no quedara nada, ni edificios, ni obras, ni personas, nada. Y cuando se pretendía aniquilar así al pueblo, el problema que tenía siempre era el resto, que te quedara un poquito, unos pocos, en algún lado, que no hubieras encontrado, porque ese resto iba a estar fastidiando, porque ese resto podría ser origen a futuras revueltas, porque si ese resto crecía, al final podrían ser que se volvieran en contra tuya, había que acabar con el resto. Y esta idea, que viene de lo militar y de lo político, lentamente se fue trasladando al mundo religioso, con la idea de que a veces un pueblo es conquistado o es arrasado en su fe. Las personas siguen, pero ya no queda nada de la fe que tenían. Y el pueblo de Israel lo experimentó algo parecido muchas veces, porque en Babilonia pues realmente muchos olvidaron su fe, porque el mismo rey Salomón se casó con varias mujeres de otras religiones y terminó adorando y construyendo templos a otros dioses. Era como si les hubieran arrasado espiritualmente, y entonces el Señor dice: esto está perdido, se ha conquistado este pueblo, han sido destruidos espiritualmente, pero hay un resto, hay unos pocos. Esto es otra cosa. Y entonces los describe el profeta Sofonías. Este resto es un pueblo humilde y pobre. Este resto busca el refugio en nombre del Señor. Pastan como ovejas, descansan. No hay nadie que les inquiete. No hacen el mal, no hay mentira en su boca. Y es como si el Señor nos ofreciera a nosotros, nos pidiera que fuéramos ese resto, en medio, efectivamente, de un momento en el que la Iglesia está siendo tan asediada, tan acosada por la cultura, por las leyes, por lo políticamente correcto, por el ambiente de alrededor, que realmente está siendo arrasada en muchos aspectos. Y qué difícil es, ¿verdad? Lo veis vosotros, que las nuevas generaciones se incorporen a la fe, vivan con pasión su fe en Jesucristo. Está siendo como un poco arrasado. Y entonces el Señor quiere hacer de nosotros un resto. Y es como si una ciudad que estuviera sitiada, que estuviera a punto de caer bajo las balas del enemigo, de repente encontrara un pequeño camino. El Señor abriera para ellos un camino secreto, un pasadizo, una puerta escondida que no está vigilada, por la que pudieran salir para estar de nuevo a salvo. Este camino es las bienaventuranzas. La ley de Dios, la ley de Jesucristo, la nueva ley que ha traído el Señor. Y se ve con claridad en el inicio del Evangelio, porque lo que dice el evangelista es que el Señor subió a la montaña, que se acercaron los suyos, que se sentó, que abrió la boca y enseñaba. Y esta introducción tan solemne lo que hace es poner en nuestra imaginación la idea de que es el nuevo Moisés, que sube a la montaña, como Moisés subió al Horeb. El Señor sube a la montaña y se sienta porque es un maestro, y se acercan todos los discípulos y abre su boca porque lo que va a decir es absolutamente relevante. No para ellos, para nosotros. Porque es el camino que puede evitar que seamos conquistados, seamos arrasados. Es el camino que nos tiene que conducir a ser el resto. Y este camino tiene 8, 9 etapas. Lo primero es la pobreza. Dichosos, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es algo como bastante evidente, que si el Señor quiere hacer algo con nosotros, necesita que nosotros estemos libres de cosas. Que para que yo pueda recibir algo, lo que necesito es soltar de las manos lo que tengo. Y si no lo suelto, no estoy dispuesto a soltarlo, no puedo abrazar otra cosa que se me ofrece, aunque sea mucho mejor, ¿no?
Así que lo primero que necesita el Señor, si quiere hacer algo con nosotros, es que tomemos como muy en consideración el desprendernos tanto de las cosas materiales, que a veces nos atan, porque es que no puedo dejar de ver el partido de los domingos por la tarde, o no puedo dejar de ir a no sé qué sitio, o es que necesito comprarme esto, o comprarme lo otro, tanto de las cosas materiales como de los bienes espirituales, que a veces nos apegamos a ellos. ¿Qué bienes son esos? Nuestras ideas, nuestros planes, nuestra forma de relacionarnos con Dios, nuestra religiosidad que hemos construido y que es lo que nosotros queremos. Y que a veces estamos apegados a eso. De tal manera que a lo mejor llega el sacerdote y en nombre de Jesucristo dice, oye, tienes que confesarte, pero tú estás apegado a tu idea de que yo no me confieso, o que me confieso una vez al año. ¿Por qué? Pues porque yo lo he decidido, es como mi pequeña cosita que no estoy dispuesto a soltar. Lo primero es la pobreza, el desprendernos de nuestras ideas y el desprendernos de nuestros planes y en ocasiones desprendernos de nuestras cosas. La pobreza. La segunda es la mansedumbre, porque puestos a desprenderte, de lo siguiente que tienes que desprenderte es de tu voluntad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién hereda la tierra? Hereda la tierra el que vive la voluntad de Dios, el que vive en la voluntad del Señor, el que guarda la voluntad del Señor. Los demás no heredan la tierra, los demás están pendientes de que se hagan sus cosas, buscan controlarlo todo, necesitan que todo se haga conforme a su propia voluntad, o si no viven esclavizados por la voluntad de otro, que puede ser mi niño, que es un caprichoso dictador, o mi mujer, que la he puesto en el trono que no le corresponde, o mi marido, o el jefe del trabajo, o lo que sea. Mansedumbre es poner la voluntad de Dios en el centro. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres, nada más. Y ahí uno empieza a vivir. Pobreza para desprendernos, mansedumbre para obedecerle. Y cuando ya hemos hecho esto, si uno no quiere pasar de aquí, porque ya lo que estáis oyendo os parece exagerado, el cura ya está exagerando otra vez, entonces no pasa nada, podéis desconectar, miráis el móvil o lo que sea y un ratito y ya luego os aviso cuando terminemos. Pero si uno está dispuesto a hacer este camino, a desprenderse de las cosas y a obedecer la voluntad de Dios, el tercer paso es las lágrimas. Hay que aceptar las lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aceptar las lágrimas significa darnos cuenta que es un camino de sufrimiento, que es un camino donde yo, como Jesucristo, me hago vulnerable a los demás y que esos demás me van a hacer daño. Aceptar las lágrimas que yo voy a llorar y también aceptar las lágrimas que otros van a llorar por mi culpa. Aceptar también que yo estoy haciendo daño a otras personas. Pero eso es una decisión que consiste en no permitir que se nos endurezca el corazón por las decepciones de la vida. O sea, Jesucristo se hace Dios y se hace vulnerable, pero Él no tenía ninguna necesidad de hacerse hombre, ni por supuesto de tener un corazón humano que se lo rompiéramos una y otra vez y lo maltratáramos a patadas. Dios es impasible. La teología lo explica perfectamente, que Dios es inmutable en sí mismo, no cambia y no sufre. Dios no puede sufrir, pero Dios hecho hombre sufre muchísimo y Él ha decidido sufrir. Y ha decidido que las decepciones le compensan por el amor, que las traiciones le compensan por el amor, que el pecado compensa por el amor. Es impresionante, a mí eso me parece tremendo. Sobre todo me conmueve especialmente en el caso de Judas, me parece el caso más paradigmático, porque el Señor sabe que le está poniendo verde a sus espaldas. Él sabe que está preparando la traición, sabe que no entiende nada, que le ha juzgado Judas y que le ha condenado hace mucho tiempo. Y cuando uno sabe, no sé qué os pasará a vosotros, pero a mí cuando yo sé que alguien a mis espaldas me está poniendo verde, me está criticando, me está juzgando, está dispuesto a clavarme un puñal en la espalda en cuanto pueda, pues hombre, uno lo que tiende más o menos es apartar a esas personas para que me dejen tranquilo, para que no me traicionen o para que no hagan sufrir, ¿verdad? Y cuando ya lo has padecido más veces, pues entonces con más virulencia lo apartas porque no quiero sufrir, no quiero sufrir. Pero el Señor decide hacerse más vulnerable todavía y tiene a Judas con él todo el rato.
como diciendo, me compensa el sufrimiento que me causas, si soy capaz de amar y si soy capaz de conseguir que tú me ames. Y cuando en el huerto de los olivos se acerca a Judas y le besa, Cristo se deja besar y le contesta diciendo, amigo, amigo. Y a mí ese amigo me derrumba, porque significa que el Señor no está en mi contra ni siquiera en el momento en el que le estoy traicionando. Pues el camino de la bienaventuranza pasa por no dejar que se nos endurezca el corazón, que por supuesto que nos han hecho daño y que algunos os han podido hacer mucho daño y os han podido traicionar 1000 veces, pero si yo decido no amar para no sufrir, entonces estoy ya fuera del camino de Jesucristo. Hay que aceptar las lágrimas, bienaventurados los que lloran, porque en esas lágrimas mi corazón vulnerable se hace efectivamente víctima del dolor y de la traición, pero se hace también capaz del consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y entonces, esto es común para todos, ¿no? O sea, a mí me han hecho daño, yo he hecho daño a otros y todos en general, los niños pequeñitos todavía no han hecho daño a nadie, pero en cuanto puedan, lo harán, porque el pecado original tiende a eso. Lo que pasa cuando vivimos en esa vulnerabilidad, cuando no permitimos que el corazón se nos endurezca, es que crece en nosotros el deseo de que venga el Señor ya y arregle esto. Porque no puede ser. Y entonces le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Y eso es hambre y sed para nosotros de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Mi corazón comienza a desear, mi corazón vulnerable, que ha sido herido y que yo he herido a otros, comienza a desear cada vez más que venga el Señor y que ordene las cosas, que haga justicia. Y ese deseo es fundamental, porque no puede ser llenado aquel que no desea llenarse, no puede recibir el amor de Dios aquel que no lo desea. Y hay veces que el Señor, pues sí, consiente, ¿verdad?, que nos hagan daño y que nosotros hagamos a otros y que haya injusticia y que haya miserias para que crezca entre nosotros el deseo de que tiene que ser Él, que no va a ser un partido político, ni va a ser el novio, ni va a ser el niño que me van a hacer tan mono que es, ni va a ser el cura de mi parroquia el que va a conseguir que esto se ordene. Va a ser Él, solo Él. Tienen hambre y sed de justicia. Y entonces llega el centro de las bienaventuranzas, la quinta, los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Ese corazón que intenta no juzgar, que intenta amar a quien no ama, alcanza misericordia. Misericordia es el nombre del amor de Dios, ¿sabéis? No es extraño que el Papa Francisco decidiera convocar un año entero dedicado a la misericordia, ni que su lema como Papa, el escudo pontifical, sea elegido y con misericordia, elegido con misericordia, ¿no? Es una frase de un padre de la Iglesia. Porque la misericordia es el amor de Dios. Y la misericordia significa miser, que es miseria, que es un miserable, que esto es una miseria, que esto es miserable, y cordis, que es mi corazón, se compadece. Y la misericordia, que es el amor de Dios sobre nosotros, porque es un corazón compadecido de nuestra miseria, de lo miserables que somos, es el amor que tiene que haber en la Iglesia. El amor que nos une es la misericordia. No puede ser otro. No puede ser otro. Mirad, si pretendéis o si pretendemos que la Iglesia está unida por afinidad, vamos de ala. A mí, pues no sé, yo sé que hay gente que no le caigo bien. A lo mejor tú tampoco me caes bien, chico. Es que como esto vaya de caernos bien, no hacemos nada. Como esto vaya de ser amigos, no hacemos nada. Porque los amigos, por naturaleza, son grupos cerrados, mis amigos. A veces decimos mis amiguitos, a veces son súper cerrados. No, el amor que hay en la Iglesia es misericordia. Es que yo veo tu miseria y digo, voy a tratar de ayudarle como pueda. Y tú ves mi miseria, que es evidente, pero los curas, como estamos en posición un poco de alto, pues se nos ve más, y entonces dices, pues yo en vez de juzgarle, voy a tratar de ayudarle también en lo que pueda. Y en esa misericordia que viene de Dios, porque es la que recibimos cada vez que nos confesamos y cada vez que comulgamos, nos unimos todos. En la misericordia de Dios, por supuesto.
Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Lo que sucede entonces es que en esta misericordia que entra dentro de nosotros, el corazón se va limpiando. Los limpios de corazón verán a Dios. Que de mi corazón va desapareciendo el juicio, va desapareciendo la crítica, va desapareciendo el rencor, va desapareciendo el resentimiento, va desapareciendo la ira, va desapareciendo los miedos, van desapareciendo todo porque descanso en su misericordia. Y es precioso descansar en la misericordia y ver que el Señor va lentamente purificando nuestros corazones y que yo puedo coexistir, y no solo que sí, sino amar a personas que me han hecho daño sin juzgarles y sin tenerles rencor, porque veo que yo también he hecho daños a otros y que Jesucristo es el que nos une a todos. Corazón limpio. ¿Cómo nos cuesta esto? Esto sí que es una tarea pendiente. Los sacerdotes lo comentamos muchas veces, porque es verdad que los corazones están súper heridos. Y en cuanto rascas un poquito, la gente, ¿verdad? Somos expertos en poner cara de estoy fenomenal, no pasa nada, estoy muy bien, estoy muy a gusto, no tengo nada, estoy encantado de la vida, soy muy feliz. Empiezas a rascar y como se deje rascar, de repente al minuto y medio ya le tienes llorando, diciendo no soporto esto, odio esto otro que me ha pasado, me han hecho no sé quién, no siento esto. Estamos todos con el corazón, necesitamos misericordia, que limpia el corazón. Y uno puede ver a Dios. Cuando esto se da en la iglesia, hermanos, cuando nos queremos con misericordia, cuando hemos sido capaces de desprendernos de las cosas, de seguir su voluntad, cuando aceptamos las lágrimas que nos causamos unos a otros y que le causamos a Él, y llenos de hambre y sed de la justicia, recibimos su misericordia que limpia nuestro corazón, aquello ya somos el resto. El resto. O sea, los poquitos que estamos unidos en el Señor y que tenemos algo que decir a los del mundo, que tenemos algo que decir afuera. Dice el Señor que los cristianos somos la sal de la tierra, la luz del mundo, la levadura que fermenta la masa. Y las tres cosas, hasta donde yo lo veo, tienen en común lo mismo, y es que porcentualmente es muy pequeño para el efecto enorme que causan a su alrededor. Un poquito de sal en una sopa, 4 luces en una sala muy grande, una pizca de levadura en un montón de masa. Causa un efecto multiplicador tremendo, y esa es la iglesia. La iglesia en los trabajos, en la política, en la diversión, en el pueblo, en las relaciones humanas, en las familias. Jesucristo, misericordia, reinando en medio de nosotros, transformándolo todo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está un hijo de Dios, trabajando por la paz. Un hijo de Dios, como dice Sofonías, que no hay engaño en su boca, que no hace más el mal, que descansa y no hay quien lo inquiete. Y luego el Señor, para que esto no se convierta ahí en los mundos de Yupi, en una especie de cosa idílica, nos aterriza y dice, oye, y las dos últimas bienaventuranzas dicen, te van a perseguir, te van a atacar, te van a calumniar. ¿Por qué? Porque la luz no es agradable para quien quiere vivir en la tiniebla. San Juan 3. El juicio consiste en esto, en que la luz brilló en la tiniebla no lo recibió, porque sus obras eran malas. Y para el que quiere obrar el mal, para el que quiere vivir en el odio, para quien quiere vivir en la injusticia, o en el robo, o en la lascivia, o en el enfrentamiento, o en el rencor, pues no es agradable que venga un cristiano aquí a ser luz. Pues por supuesto que no, te van a perseguir. Pues bien perseguidos estamos. Qué gusto. De vez en cuando llegan noticias, ¿verdad?, de que este cura le han dicho tal cosa, que al otro le han no sé qué, que a un sacristán ahora le han matado, que al papa le están criticando por no sé qué, que al párroco de no sé qué sitio le han publicado el artículo. Fantástico, buena señal, qué buena señal de que somos lo que tenemos que ser. Y este es el camino por el que en medio de la destrucción, de repente un resto está con Dios. Y se cumple la profecía. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel, que no hará más el mal, que no mentirá, que no habrá engaño en su boca, que
que pastarán, que descansarán, que no habrá quien los inquiete. Este es el regalo que hoy nos ofrece el Señor con las bienaventuranzas. Pidémosle a María que nos ayude a seguir este camino, a atrevernos a seguir el camino de las bienaventuranzas para que el Señor nos pueda hacer verdaderamente suyos y a todos constituirnos en el resto donde el Señor está reinando. Que así sea.